Estamos aquí, en Memorial Arte Funerario, para acompañarte y ayudarte a realizar juntos el último y más importante de los homenajes a la vida de un ser querido. Te esperamos para acompañarte. Estamos también con una personalidad de nuestro quehacer cultural de San Francisco, con muchísimos años de trayectoria, aunque se lo ve un pibe, ¿no? Muy conocido, muy conocido. Mirá, casi esas personas que uno no necesita ni presentar porque es conocido en el ambiente cultural, del arte, de las bellas artes, del teatro, de los títeres. Docente de más de 35 años de docencia, ejerció en San Francisco en toda la zona, profesor en bellas artes, profesor en artes, en teatro y en títeres particularmente, y por esa inquietud que uno de niño que lo lleva adentro, es que lo invitamos a formar parte de Arquitectos Sociales al maestro Pedro Ordóñez. Pedro, un gustazo agradezco por lo de maestro, ojalá por que favor se haya cumplido lo que uno fue haciendo a través de los años, ¿no? Empezamos con música, claro sí. El primer incentivo de mi actividad ha sido la música. La música, ahí largamos. ¿En qué instrumento tocas? Guitarra, charango, 4. Qué lindo, qué lindo. Instrumento de cuerda, ¿no? Pero creo que es muy, muy bonito, ¿no? El hecho de la practicidad que te da un instrumento de tener que andar saliendo. Claro que sí. Sí, yo creo que el inicio ha sido así desde la música, donde uno expresaba lo que cantaba. Yo vengo de la década del 70 y pico con la música. Mirá, yo vengo medio mixturado con la cuestión del folclore. Era la época de Sui Generis, era la época de Serrat, que me marcó muchísimo con su poesía, con la parte literaria. Y era una manera, yo siempre digo que la guitarra conmigo en aquel momento era mi forma de ser. O sea, uno también, el teatro me dio demasiada charla, pero en ese momento lo que yo tenía para charlar era lo que cantaba. Bien, entonces, paga la guitarra, ¿eh? Y entonces, uno cantaba, sí, exacto, coincido plenamente con su pensamiento, que aparte tiene que ver con lo que después en la vida me va a suceder, que es la importancia de la literatura, que se vuelca en el teatro, que se vuelca, y haber encontrado una mujer que empezamos los dos a investigar sobre este tema, ¿no? Lo que es el arte en sí, ¿no? Yo no soy pintor, soy profesor de Bellas Artes, pero no fue la pintura lo que me llevó. La indagación de cómo y los títeres me llevaron también a ser profesor de arte. Para hacer los fondos. Alumnos en aquel momento había tenido una materia que era que tenía que ver con lo que hacían los practicantes cuando van a ejercer, tienen que ejercer. Que era metodología y práctica de la educación, y que justamente tiene que ver con esta cuestión que yo ya estaba muy imbuido en ese tema del teatro y los títeres. Entonces a mí me ayudaba mucho cuando yo estaba como docente en materias de esta cuestión de lo que tiene que ver con el diálogo, con la expresión, con la comunicación, porque creo que el arte fundamentalmente alimenta eso, ¿no? Nos mejora en comunicación, además de mejorarnos como seres humanos, ¿no? Dentro de toda la actividad. Si hay algo que nos hace ser humano es el arte, precisamente nos define como el animal que hace arte. Claro, el animal que hace arte. Podría ser una definición válida. Totalmente, y aparte cada localidad, cada lugar, nosotros vivimos en un lugar muy, 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 muy característico en nuestros usos y costumbres, en nuestras formas, en nuestros gustos, y cada lugar tiene su particularidad en la forma y en las necesidades de expresar el arte.
Hay pintores aquí que hablaban de su pampa gringa a través de su arte, claro, de su arte. Loco. Entonces loco, hay muchos que y bueno, la reminiscencia que tiene que ver con los detalles, que tienen que ver con la parte del detalle, que tiene que ver con la cultura nuestra, absolutamente piamontesa. Piamontesa, claro que sí. Porque es así, y claro, mezclada con otras variantes, ¿no? Que lo hacen muy particular. Muy particular. Recién hablaba de su señora, la señora de Pedro es Raquel Camuso, también arquitecta social del año 2024, de la cultura, una persona también muy buena gestora de arte también. Sí, fundamentalmente, muy gestora. Sí, totalmente. Y que está acompañando en este trayecto también. Claro, ahora estamos en una etapa de que de pronto se terminó la etapa de docencia, hemos sido directores de teatro, directores de teatro dentro de la formación, todo formal y no formal. Hemos empezado en aquellas épocas en que nosotros no existía el teatro en las escuelas, no existían los talleres de títeres, pero creo que tampoco no hay muchos talleres de títeres hoy actualmente en las escuelas, como tampoco existían también los talleres de danza folclórica. Porque como existe hoy, no estaba inserto dentro de la estructura escolar, de la introducción. Entonces uno venía y tocaba las puertas para poder dictar un taller, veníamos y después hasta que llegamos a ser convocados para iniciar lo que fue la extensión de jornada, con el arte y con actividades, y eso fue... Claro, corrió mucho frecuente, hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo. Totalmente, bueno, eso lo logramos, después logramos por amistades que estábamos estudiando juntos y esto se estaba insertando en la cuestión del arte en las escuelas. Entonces comenzó, y la primera que comienza fue en Devoto, que empieza la extensión de jornada con teatro, y después la trajeron para aquí, y después... yo sé que tuve una charla aquí, creo que en la escuela 2 de abril, me parece, no me acuerdo bien, pero sí era para tratar de informarles de qué se iba a tratar. Pero mira qué bueno que un pueblo chico, para nosotros, un pueblo chico de nuestra zona, de nuestra colonia, fue pionero en abrir las puertas. Exactamente, es donde empezamos, y nos habían propuesto también morteros, eran como las comunidades que se habían abierto a la docencia, digamos, del arte, en este caso teatro. Entonces, y Mortero nos queda muy lejos nosotros, entonces hubo, pero había que experimentar a ver qué resultado daba, y obviamente que, gracias a Dios, dio buen resultado. Lo que hemos hecho nosotros, después eso se amplió, ya quedó como reducto en las escuelas, la materia de arte, la materia de teatro está en las escuelas, que es un aliciente. Ahora nos queda pendiente de que a lo mejor tal vez, ya por consulta, interconsulta, y aparte en algún momento lo intentamos con Raquel, yo estaba en la escuela de arte, de poner la materia de teatro en San Francisco, cosa que todavía no se ha logrado, pero no pierdo las esperanzas, pero yo ya como consejero externo. Bien. Pedro, lo de títere, ¿en qué momento arranca la historia? Más o menos, lo podemos referenciar. Muy anecdótica. Es todo un tema, ¿no? Sí, muy anecdótica. Primero porque la cuestión de los muñecos y los títeres, que hasta el día de hoy me abarcan en mi vida y en nuestra vida, pronto tenemos una función acá en la zona que yo estoy viviendo mucho en la zona de la sierra, donde hay muchos artistas, muchos artistas, muchos músicos, muchos pintores, digamos, la sierra da para por los paisajes. Pero nosotros puntualmente los títeres arrancan, Raquel, yo creo que ella arranca de los 14 años, 13 ya era titiritera cuando yo la conocí, ella tenía muy insertos los muñecos. Con el maestro Quique Di Mauro, que bueno, para los que son artistas, tienen que saber que eso ha sido un referente muy importante en el arte de los títeres, tanto aquí, armó su escuela en Brigma, pero estoy hablando de la década del 70. Bien. Raquel participó de eso. Entonces, cuando nosotros iniciamos nuestra relación de pareja, allí yo creo que ya habíamos tenido algunos niños, que ya son grandecitos. Bien. Allí surge una historia de San Francisco cuando cumple los 100 años. Bien. Perdón. 86. Claro, entonces allí hay una propuesta y hay Manfrey, creo que había sido la empresa de San Francisco, no había propuesto como 20 y pico funciones.
yo no estaba muy involucrado en el tema del títere y hubo que construir todo, construir desde la dramaturgia y demás, y bueno, y ahí se largó una historia increíble porque después a partir de eso terminamos trabajando en escuelas rurales y demás, y eso fue un atractivo que a mí me permitió, yo a su vez trabajaba, en mis primeros inicios yo empecé a estudiar ingeniería en construcción, después se cierra la carrera, pero yo ya estaba trabajando en un banco, y bueno, yo siempre fueron trabajos paralelos. Bien. Hasta que yo trabajé de educación fueron toda una historia. Y a partir de así comenzamos con este gusto de los títeres y este armado, y para mí fue un mundo espectacular porque, bueno, quien no está metido, inserto en este mundo, transmitir a los chicos y comenzar a formarse, obvio que en el momento que nosotros iniciamos como títeres no había escuelas de títeres, no había talleres, no había de dónde formarse. Bien. Entonces, cuando nosotros, inclusive hablo de teatro también, no existían universidades de teatro. ¿Y tutoriales en internet tampoco? No existía ni eso, no, somos los que ensayábamos a pedido de gente conocida que nos prestaba galpones donde no existía ni siquiera piso para que nosotros ensayemos. Con ese ensayo de teatro terminamos en Alemania, a pesar de todo. Pero eso era la gestión, mucho gestión de Raquel y todo lo que es la gestión, que es fundamentalmente hablar de gestión. Y para hablar de gestión tenés que leer, tenés que estudiar, tenés que probar, tenés que vivir. Sí, de hecho, vivir. Hoy pones una profesión aparte de lo otro para poder gestionar y mantener. Claro, ya hay carreras respecto a eso, ¿no? Es desde ya. Raquel tiene un taller armado justamente de cómo se puede gestionar un festival de títeres, lo tiene armado de pe a pa. De hecho, ¿usted tiene una semana completa? Los títeres sí, 25 años. Ya 25 años que, bueno, Raquel ahora está gestionando, se ha achicado todo de lo que era, pero sí, en su momento, y los titirites, bueno, eso es otro tema, quizás te lo converso, te lo completo. Pero terminando con la cuestión de nuestros inicios en títere, mi inicio en títere, porque Raquel ya venía, empezó a surgir toda una vida en la cual uno podía, hasta poder, ya era un ingreso importante en el trabajo. Bien. Entonces eso permitía más dedicación y demás, y eso hizo que yo me metiera en la Escuela de Bellas Artes, estudiara en Bellas Artes, y después se suma la cuestión. Veníamos de teatro, bien, porque en realidad mi paso es música, teatro, títeres. Bien. Y cuando empecé con teatro fue por la convocatoria de Raquel, que empezamos en la década cuando viene la democracia, en el 83. Yo soy y somos muchos de los compañeros, y seguramente que ven tu programa, algunos que han quedado, venimos de la época de estaba Brusa en esa época. Estaba Rafael, sí, entonces bueno, había, si te dijera todos los proyectos que teníamos en la cabeza eran, yo llegué a hacer maratón, vi Rafael tomándome a mí como primer personaje de maratón cuando yo venía con descubrir su mundo. El mismo mundo que descubrí con el teatro también obviamente lo descubrí con los títeres con Raquel. Entonces eso te va formando, te dando una formación y cuando ya elegís ese camino, decís, bueno, a ver, de aquí en más qué doy yo para el resto, ¿no? Para contagiar esta hermosa vida que uno tiene. Nosotros hablamos, discutimos, me ha llevado por experiencias increíbles del teatro, de tener a Lito Cruz sentado discutiendo conmigo, llamándome por teléfono porque cerré una obra con Lito Cruz en Buenos Aires, y yendo a ir a trabajar a un festival de teatro y encontrarme con Pepe Soriano, que me vio la obra y me dice, y claro, esas son cosas que viste, ahora nombramos personajes que a lo mejor gente joven, viste. Claro, no, para la gente más joven también. ¿Me entendés? Ha sido fantástico, viste, porque gente tan son privilegios que ha tenido. Sí, totalmente. El otro día lo estábamos viendo Fanego con Raquel, le digo, un actor de aquellos también. Lo hemos conocido también. Lo hemos conocido, todo. Le digo, ¿te acuerdas que estuvimos comiendo al lado? Estuve comiendo al lado. Y haber conversado y decir, y esas cosas son de las anécdotas que uno va teniendo en la vida del arte, que es intransferible, pero sí te alimenta como para decir qué hago yo a partir de aquí, qué es lo que tengo, qué es lo que doy. Desde la música, desde el arte, ahora estoy metido con este tema de incentivo a la lectura, pero es muy amplio. Qué importante que ese tema. En un momento tan difícil el tema de la lectura, yo soy uno de los que los chicos leen de otra forma, pero. Totalmente. A ver, yo te imagino a vos preparando la obra detrás de. ¿Cómo se llama?
teatrillos. Retablo. El retablo, para el títere, ¿no? Exacto. Frente a un público que está conectado a esto, y que vos lo vas a sorprender, o que vas a intentar sorprenderlo con títeres, que eran de nuestra época, y en la historia de ser de la Edad Media, los títeres en el Sí, claro, ¿no? pero... Y bueno, aparecí con el títere ahí. Es un tema, bueno, hay dos cosas. Por un lado, el hecho de lo que significa el títere, que es tan más antiguo que nació con el hombre, con la sombra. Bien. ¿Viste? Ya, sí, Antes de hablar, creo que vio su sombra y jugó con su sombra. Entonces eso da origen a esto que hablamos, y hablamos del títere. Del muñeco, que es una cosa que le das vida. Una taza puede tener vida y puede hablar con... Bueno, es el trabajo del objeto, ¿no? Bien, bien. Dentro de la cuestión del arte, el objeto está trabajado desde la pintura, el teatro, la música, de todo, digamos, los pequeños detalles. Sí, que le digo yo. Pero esta cuestión de transmitir, de transmitir a través de un muñeco, que capte la atención del niño de tal manera, o del adulto también, donde hay una despersonalización. De pronto ya no te ven al muñeco, y es la reacción del muñeco, y el muñeco cobra vida. ¿Cómo haces Se eso? independiza. Pásanos el dato. ¿Cuál es? ¿Cómo haces? En el teatro te vemos a vos. El actor pone su voz, su cuerpo, una poca cosa, pero acá vos no te ves y te proyectás hacia una imagen hacia No, pero que es a veces que me ven. Hay otra vez que te ven. Dialogando con el... Hay un momento que de eso sí voy a hablar del tema, te comento brevemente como anécdota la parte de la dramaturgia de la obra que tenemos con Raquel, que es Pitilo y la Paloma. Hay un momento que yo salgo con el mismo muñeco que tiene allí. Bueno, es un muñeco que tiene sus piernitas, tiene sus zapatitos, y entonces yo hago toda una historia porque tiene un momento de soledad, una cuestión. Entonces salgo a los niños para que me ayuden a resolver el conflicto que está pasando arriba, y él nunca bajó con los niños. Entonces él baja y hay una cuestión de silencio, y todos me quieren venir a tocar, me tengo que venir a tocar, tengo que andar cuidándolo porque los muñecos son de goma espuma. Entonces vienen algunos para querer abrazarlo y demás, y que es se llama todo un bolonqui ahí. Bien. Pero, y estoy yo, y está hablando el títere, soy yo, y está hablando el títere, pero soy yo, y demás, calmate, y demás, anda, no, pero calmate, no podés decir eso. Pero, no, callate un poco. ¿Tengo que callar? Sí, cállate, por favor. ¿Ves? Esas cositas, pequeñas cosas, y después tenemos la escena que ocurre allá, arriba del escenario. Y los chicos despersonalizan, ya no te ven a vos, ven a este. En algún momento ha ocurrido de que estoy hablando y no se pregunta algo un niño, y yo le contesto, y me dice, no quiero hablar con vos, quiero hablar con él. Entonces esa cuestión mágica. Es increíblemente mágica. Es ese momento, y que vos decís que algo acá tiene que hablar con él, yo no existo, o sea que él ya no me vio. Y esto ocurre en el teatro de títere, hay tantísimos maestros titiriteros que manejan la cuestión, se despersonalizan en el cuerpo. Esta mano ya no es una mano, esto no es de él, no es de la persona. Entonces llegan a estas cosas. Y la dramaturgia, que es por otro lado, lo que me ha llevado, todas estas cosas me han llevado a esto que vamos a hacer ahora, que estamos construyendo, que este incentivo a la lectura, que ha sido convocado un poco como un referente para ver si podemos. Estuvimos actuando con el ministro de Educación el otro día en este pueblito en la Cumbrecita. Y con la obra, y bueno, y ahí hay una cuestión de ver, de incentivar la lectura. Fíjate vos, cuando hubo que construir una obra de títere, decimos, ¿qué vamos a construir? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacarlo? Bueno, ahí hay que leer. Entonces leyendo, porque digamos, ¿cómo hablamos? Nos metemos en teatro, realismo mágico, o nos metemos en una cuestión más surrealista, o nos metemos dentro de un abstracto. Los niños el abstracto les falta comprensión. Si metemos realismo mágico, una fotografía, pero ¿qué es lo que escribimos? ¿Cuál es la historia? ¿Qué transmitimos? Entonces surge entre tanta lectura que en Tucumán, en la década del 80, surge un hecho de una desaparición de un niño muy conocido en el pueblito, en la calle de Tucumán, que justamente tiene una relación con un músico, pero a su vez le daban de comer la gente, ¿no? Y de repente el niño estaba siempre y aparece una paloma.
Y el niño no sabía hacer nada en realidad. Esto es verídico, ¿no? El niño no sabía hacer nada y esa paloma le permitió que la paloma se hace amigo, se le sube acá, además, y la gente le daba dinero. Le empezó a dar dinero, y le daba dinero, y ahí surgió Pitilo la paloma, de un niño, porque ese niño desaparece, no lo ven más, un día desaparece. Y desde allí comenzó a tratarse en Tucumán los derechos del niño. Mira vos. Y entonces cuando hablamos de los derechos del niño nos vamos, ¿cuándo se armaron? En la guerra, cuando se quedaban sin familia y demás, todo lo que es puntualizar los derechos del niño. Y eso me llevó a la construcción de esta obra. De esto de Pitilo la paloma. Y que tuvo que ser pura lectura. Y el hecho de la lectura, digo yo, hay que leer para que los niños puedan comprender. Y es un tema bastante complicado en la escuela, y sabemos que la cuestión de las redes y la cuestión esta es el tema complejo en la educación. Así que bueno, en eso estamos. Sí, es uno de los grandes desafíos que tiene la educación por hoy es... Bueno, nos metemos en ese tema y bueno, allí pueden encontrarnos, allí en FIDA Teatro y Títeres, que está en YouTube, están todos los cuentos que lo están usando muchos docentes, muchas compañeras mías que han seguido trabajando, que se lo muestran a chicos adolescentes, porque hay una conjetura, digamos, yo planteo con el muñeco o yo, planteamos una lectura donde tiene que ver un análisis. Y el adulto también. El análisis. Hay muchas cosas lindas en las redes, pero es saber qué leer. Por supuesto. Y qué encontrar y a dónde destinar esa cuestión. Una cosa maravillosa. Y pasa con la música, pasa con todo, es decir, ¿qué escuchamos? Y en eso estoy con el tema de la música, es decir, ¿dónde está la poesía? ¿De qué es lo que digo? Y en teatro también pasa lo mismo. Antes se llamaba copia y pega, ¿viste? Sí. Copiamos y pegamos. Ahora existen varias cuestiones que tienen que ver con lo que es producción teatral, los gustos teatrales, de decir, bueno, ¿yo hago lo que le gusta a la gente nada más? ¿O hago algún desafío donde haya un algo más de lo que me están mostrando las redes o la televisión? Maldita televisión. Porque en cierta manera, para nosotros artistas, digamos, sí, hay producciones hermosas de televisión. Pero yo te puedo creer de que a veces las mejores, mayores y hermosas producciones no tienen la repercusión que tienen otras tantas cosas que no son de consumo, sí, son de consumo masivo, y todo llega a un consumo masivo. Entonces ahora se copia y pega ese tipo de formatos, de los cuales yo estoy totalmente en contra, y además y la luchas. hay que pelearla. Ya no estamos en docencia, no tenemos escuela de teatro, pero creo que fundamentalmente las personas, ¿quién hace teatro? ¿Por qué quieren hacer teatro? ¿Y qué se necesita para ser teatrista, titiritero y demás? ¿Qué cuento? ¿Qué historia cuento? ¿Hasta dónde la siento? ¿Cómo la tengo? ¿Cómo la produzco? ¿Cómo la gestiono? Son muchas preguntas que lo hemos aprendido con los años y no es tan fácil y siguen discusión. Totalmente abierta y además vigente, ¿no? Totalmente. Acá tenemos una gran producción de teatro, ¿no? Yo estoy viendo que hay muchos y demás, pero sé que en el fondo del fondo sigue existiendo esto que yo propongo para los niños. Falta de lectura. Creo que en cierta manera la lectura te da formación, te mejora el lenguaje, te mejora la dicción para los niños, la comunicación. Nos comunicamos diferente, hablamos diferente y tal vez nos quejamos mejor. Cosas más complejas y acercarte a cosas más complejas a la... Exacto, y esa es la idea de que los chicos se empiecen a relacionar más allá del empujón, del golpe, del grito, pues estamos en una... Qué maravilla saber que hay gente en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras sierras, en nuestro mundo que lucha contra, a veces pareciera ser contra molinos de viento, puede decir, ¿cómo con títeres voy a enfrentar semejante tecnología de inteligencia artificial? Y sin embargo, lo hay. Hay gente que hace sabotes, hay gente en los pueblos chicos haciendo lo mismo, ¿no? Qué maravilla esto. Bueno, yo te agradezco porque la verdad que el mundo de lo que es el mundo infantil, el mundo del teatro, el mundo de la música, cuando se discuten ciertas cuestiones, es inagotable. Es inagotable y aparte, fundamentalmente nosotros ya a esta altura de nuestro partido de vida transcurrida en docencia, del teatro fundamentalmente, y en este caso también del títere, uno trata de decir, bueno, transmitir,
Porque cuando habíamos escrito la obra de títere, la idea no era únicamente mostrar obra de títere, sino que después me pregunten de dónde venía esta historia que nosotros la transformamos infantil. Claro. Porque la historia real es drama, es un drama tremendo, porque estás hablando de un niño que vivía de la dádiva y que lo querían mucho y no sabían dónde dormía hasta que una paloma le aparece y vos decís, ¿cómo puede ser? Y en qué condiciones desaparece. La única que le dio vida fue la paloma y después fue épocas crudas de la Argentina nuestra y después tiene que pasar esto para que se discutan los derechos del niño, es decir, apa, ¿qué nos pasa? Como sociedad, ¿qué nos pasa? Entonces ese es un tema que a mí me interesa mucho. Claro, es decir, a vos, filósofo, docente, te va a interesar eso. Me interesa ese tema. Lo mismo pasaría, debería pasar mucho cuando uno escucha lo que escucha. Yo escucho, a veces escuchás la voz, creo que todos escuchamos lo que escuchamos en radio. Se ha superado tantos límites que tienen que ver con el buen hablar, con el buen decir, con el buen trato. El buen trato ya no existe, ni entre hombre y mujer ya no existe. En los medios de comunicación a veces es notable y que no solo el escuchar cómo se habla. Bueno, no, y el trato que tienen de hacia las personas grandes. Los otros días lo escuchaba a Serrat con esa, hablando del trato hacia los ancianos, que está obviamente. Pero claro, lo dice un tipo de 80 que dice, estoy viejo yo ahora, y era joven. Y famoso personaje inagotable que lo seguimos leyendo y lo seguimos escuchando. Y decir, no se lo consume, pero se lo escucha. Claro, exactamente. No es música para consumir, no es poesía para consumir. Se lo escucha. Se lo escucha. Y cada vez que lo escuchas, descubrís algo nuevo. Y yo, Rodríguez. Eso que vos decís, escuchar, yo lo asimilo absolutamente también con la lectura. El que lee es curioso. Y al despertar la curiosidad también en lo que escucha. Y sabés que si el que está hablando es interesante, si yo comprendo que hay interés en lo que me dice, es porque yo tengo un algo para prestarle atención. Exactamente. Porque esto es un feedback, ¿viste? Exactamente. Sí, como lo es y por eso estoy muy en contra, incluso con la música pasa lo mismo, con todas las... que estamos en un tránsito ahí que falta discutir bastante. Claro que sí. Pero querido, tenés la pantalla de Canal 4 de nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra zona, la colonia nuestra, para cerrar con un mensaje. Algo que él quiera decir a la gente. Creo que el teatro sana, el teatro yo doy fe porque por cuestiones, unos problemitas de salud que he tenido, he seguido con el teatro y me ha hecho descubrir nuevas cosas y creo que es sanador desde la cuestión esta de mejorar nuestra comunicación, de mejorar la comunicación, de nuestro mejor trato, nuestra mejor comprensión de lo que nos pasa, no solamente individualmente como sociedad, empezar a discutirnos como sociedad porque estamos en una crisis social donde lo fácil, esta cuestión, bueno, no quiero atacar tanto a las redes, pero las redes tienen mucho, yo veo cuestiones de que ponen interés en si se va cómo se va en un mate y ponen una bombilla, y veo gente que mira todas esas cosas. Puede ser. Ya hacía muchos años que había visto cómo se hacía un huevo frito, pero digo, una locura. Y sin embargo, eso se consume. Entonces dijimos, acá no está pasando algo desde esta cuestión, desde la educación, desde el fomento del arte, que sigo insistiendo, hay que hacer música, hay que hacer teatro, hay que cantar mal, que le gusta cantar, que le gusta hacer teatro, que bueno, si los inspira 5 minutos de fama, bueno, pero que no se queden con ese 5 minutos de fama, porque hay que seguir discutiendo un poquito más. Vamos por el arte, maestro. Vamos por el arte, sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias por tu convocatoria. Por favor. Gracias. Privilegio.